condensar, digamos, lo más importante, pero es un tema de mucha actualidad en estos momentos. En mediación virtual, ustedes ya tienen todas las lecturas de este tema. Van a ser únicamente 4 lecturas. No les voy a pasar todavía el proyecto de ley de empleo público porque no está todavía aprobado en comisión el mismo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual no se los he pasado. Igual, hacemos igual. Cualquier duda que tengan, ustedes me lo indican y vamos a iniciar. Al final de la clase vamos a ver el tema de los exámenes y también el tema de la exposición que inician algunos de ustedes de hoy en 8. Ok, la noción de función pública puede relacionarse con diferentes institutos jurídicos del derecho administrativo. Por ejemplo, podemos indicar, digamos, que función pública está muy vinculada con función administrativa. Función pública también está muy vinculada con actividad administrativa, con poder de policía, con organización administrativa, con servicios públicos y con la función contralora y fiscalizadora, entre algunos otros. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de explicar algunos de estos conceptos para que ustedes más o menos vayan comprendiendo, digamos, la importancia de los mismos. Tendríamos primero el tema de función pública y función administrativa. La función administrativa tiene una relación directa con la competencia. Es el fin encomendado a la administración pública. Conforme al ordenamiento jurídico, la administración establece sus propias directrices con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad. Consisten en la actividad que realiza la administración donde la misma es competente para realizar determinados actos administrativos que incumben al administrado. Es en sí una competencia. Entonces, la función administrativa es más vinculada a la competencia. Es además la que realiza un funcionario público. Y es importante señalar que la función administrativa se debe distinguir de la legislativa, de la jurisdiccional y del dictado de actos de gobierno propiamente. Función pública y actividad administrativa. La doctrina señala que es la que se lleva a cabo a través de la función administrativa. Entonces vean ustedes que esto empieza, digamos, a vincular varios conceptos. Entonces se dice que la actividad administrativa es la diversidad de actos administrativos que realizan tanto la administración central como descentralizada. Se constituye, algunos lo plantean como el contenido y motivo de la administración. Con esta actividad se logra concretizar la función pública y satisfacer las necesidades de la sociedad afines. Motivo, contenido y fin del acto administrativo. Bueno, algunos lo vinculan con el tema del acto administrativo. Es una vinculación, digamos, más que todo sustantiva, con efectos materiales, lógicamente. Después, nosotros encontramos función pública con servicio público. Entonces, la función pública es aquella que ejerce el funcionario en razón de su cargo y se configura en una potestad que le otorga la administración para realizar sus fines. Más que la administración, podríamos decir que el ordenamiento jurídico. En cambio, el servicio público constituye la actividad plena del aparato administrativo con el fin de satisfacer las necesidades generales, ¿verdad? Las necesidades también de los administrados propiamente. Entonces, el tema de función pública con servicio público no se debe de confundir. Aquello implica siempre el ejercicio de una potestad genérica y abstracta entendida como expresión de la esfera de competencias. ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de la competencia?
¿Qué emana, digamos, del carácter jurídico de la persona o de la entidad que dicta, que realiza, digamos, esa función? En cambio, cuando hablamos de una actividad concreta, material, técnica, para satisfacer las necesidades de la colectividad, estamos hablando de un servicio público. Es decir, es la prestación de un servicio en razón del interés general. Entonces, dentro de esto, el tema de función pública lo vamos a enfocar más en el estudio de la legislación que regula el empleo público propiamente y el empleo en el ámbito público. Es esto lo que habíamos hablado en la lección pasada y prácticamente son las dos teorías que prevalecen más a nivel general. Vamos a ver algunas tendencias, vamos a estudiar la legislación y vamos a ver un poco la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de empleo público. Ok, para delimitar un poco el criterio, se dice que la función pública es aquella que realiza el Estado por medio de sus funcionarios con el fin de brindar un eficiente servicio público a los administrados. En este contenido de incluirse el marco jurídico que rige a esos funcionarios. Dentro de esto, vea que se vinculan, digamos, dos conceptos que van a estar siempre muy relacionados, que son función pública y servicio público. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que los conceptos estos no son excluyentes. Todos esos conceptos se complementan, tanto en su tratamiento, digamos, de fondo, como en su materialidad, en sus efectos jurídicos propiamente. ¿Quién, digamos, plantea, digamos, el ejercicio o quién cumple con esa función pública? Dice, la función pública es la ejercida por personas físicas, capaces de voluntad, llamadas agentes del Estado, quienes por medio de su actividad intelectual o física realizan los fines del Estado. La acción del Estado se traduce en actos de funcionarios. Entonces aquí también involucra, digamos, el concepto de acto administrativo que estábamos viendo al inicio cuando se relaciona con el tema de la función pública. Escobar, que es un autor argentino, nos dice y plantea algunos aspectos sobre la función pública, señalando que es tomada la expresión en su sentido más amplio general, en el cual aparecen como órgano institución o como el órgano persona, íntimamente unidos entre sí en procura de un fin determinado, especialmente atribuido a cada uno dentro del conjunto. Entonces, la noción de función, como se advierte, está directamente ligada con la actividad o movimiento. Tiene un contenido dinámico del cual no puede desprenderse. Es siempre ejecutar algún cometido, cumplir una tarea, expresando sus diversas acepciones. Es una idea de acción. Es decir, eso es, digamos, lo que plantea Escola en este tema, sobre todo en el punto de lograr un interés general que es propio, digamos, de la función pública que se está realizando. También hay un concepto más restringido, digamos, de función pública cuando se trata, digamos, del cumplimiento de actividades esenciales y propias de la administración, o más precisamente, el cumplimiento de actividades administrativas que responden a una finalidad preestablecida. ¿Dónde está preestablecida esa actividad? Bueno, en el ordenamiento jurídico, ya sea a nivel constitucional o a nivel legal. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar sustento en este concepto restringido de función pública. También Ramón Pará, que es un autor español, nos dice que con el término de función pública suele designarse tanto el conjunto de hombres, bueno, debería decir, y de mujeres, ¿verdad?, a disposición del Estado que tienen a su cargo las funciones y servicios públicos, con el régimen jurídico a que están sometidos y la organización que les encuadra o que les somete.
Entonces, esto es, digamos, una noción española, digamos, de función pública. Y en este sentido, se plantea también esa función pública como la que ejerce el funcionario en razón de su cargo y se configura en una potestad que le otorga la administración para realizar sus fines. Ok, entonces, esto involucra varios de los conceptos que ya hemos repasado en la misma clase anterior, principios como el principio de legalidad, el de igualdad, el democrático, el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos, el principio de transparencia y rendición de cuentas. Entonces nosotros vamos a encontrar todos esos principios vinculados con la función pública. Ahora, hay otros principios que además de que están relacionados con la función pública, están vinculados con la organización administrativa, como son también legalidad, eficacia, jerarquía, desconcentración y descentralización. Entonces, recuerden que nosotros aquí en Costa Rica, los temas de desconcentración y descentralización son más formas de organización administrativa que principios. Pero la doctrina española los vincula en este caso como principios. En este sentido, bueno, ya todos ustedes conocen muy bien el principio de legalidad que está establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y que nos dice los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley le impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Ok. Ahí tendríamos nosotros, entonces, digamos, un primer, digamos, vínculo con el tema de su función. Ahora, con el tema de la evaluación o la rendición de cuentas de estos funcionarios, para eso fue integrado el párrafo segundo en el año 2000 del artículo 11, donde nos habla no solo de la rendición de cuentas, sino de la evaluación de resultados y de la transparencia administrativa. Entonces, estos aspectos son los que vinculan este aspecto. También tenemos los artículos 11 y 13 de la Ley General, que también nos vinculan nuevamente, digamos, con el tema de legalidad y sometimiento de la administración pública y sus funcionarios al ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico administrativo que está sustentado en fuentes escritas y no escritas del ordenamiento jurídico. Y también que tiene, digamos, diferentes manifestaciones a través de los actos administrativos, a través de los contratos administrativos, a través de los servicios públicos, entre otros aspectos. El principio de legalidad también es el que le va a establecer los límites y alcances al actuar de la administración en concordancia con el ordenamiento jurídico. Pero este principio de legalidad también se constituye en un conjunto de reglas jurídicas de legitimidad y políticas de oportunidad y conveniencia que deben ajustarse en el acontecer público y sobre todo en la formulación de la resolución final, ¿verdad? Es decir, ahí hay una vinculación entre administración pública, ordenamiento jurídico y resultado, ¿ok? El principio de transparencia es un principio que ya ahora, digamos, lo hemos ido encontrando más muchas de las leyes que va aprobando el legislador y dentro de esto se constituye en piedra angular de la interpretación y protección de las garantías fundamentales de los ciudadanos. Mientras la administración pública posibilite el acceso a los departamentos administrativos, garantiza de esta forma el libre ejercicio de los derechos ciudadanos frente al poder público y la utilización de mecanismos necesarios para su protección y conservación. De esta manera, entre mayor sea la apertura del Estado con la sociedad, mayor será el ámbito de goce de los derechos subjetivos y el sometimiento de la administración al principio de legalidad.
la Sala Constitucional ha venido desarrollando el tema, digamos, del principio de transparencia, que es muy importante si estamos hablando de función pública, sobre todo ahora que hay toda una tendencia y todo un accionar contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y entonces dentro de este ámbito, digamos, este principio es fundamental porque está vinculado con el principio de probidad que está en la ley contra la corrupción. Y en esto dice, digamos, la Sala Constitucional, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad, que deben ser la regla de toda actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del derecho público, entes públicos, están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar a plena luz del día todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación en la gestión pública. Ok, entonces partiendo de eso, es importante, digamos, tomar en consideración otro principio fundamental en esto, que es el principio de igualdad. Es decir, igualdad y no discriminación, que rige también en el tema de los consumidores y los usuarios, que son los que van a recibir, digamos, los efectos de esa función pública. Ok, el otro principio que está, digamos, involucrado en la acción administrativa o en la función administrativa es el principio de publicidad. El principio de publicidad está regulado en los artículos 124, 126 y 129 de la Constitución Política, ¿verdad? Y está más desarrollado en el tema de la legislación propiamente. Otro, digamos, de los principios que es fundamental en esto es el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos. Esto está regulado en el artículo 27 constitucional en relación con el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Es decir, aquí se establece la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza. Aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio. Este es que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Entonces ahí encontramos esta relación importantísima. Otros principios que se le han denominado principios éticos de los funcionarios públicos que pareciera más valores, ¿verdad?, que principios, son el afán de servicio, la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas, la transparencia, la honradez, la racionalidad y el liderazgo. De ahí, algunos sí son principios propiamente. Otros pareciera que son, digamos, cartas de, digamos, políticas o valores, digamos, que se buscan en la función pública. Pero bueno, eso está está regulado por decreto. Otro de los principios es el de eficacia. El de eficacia tiene que ver directamente con las actuaciones de las administraciones públicas. ¿Qué es lo que busca la eficacia? Mejores resultados con los mínimos trámites y en el menor tiempo. Y con un presupuesto, digamos, menor, digámoslo así. Que es lo que se busca también. Ok.
El principio de jerarquía, que nosotros lo encontramos a partir del 101 al 110 de la Ley General, lo que busca es que haya un orden jerárquico entre superior e inferior. Dentro de esto hay un aspecto que hay que considerar, que es que esta subordinación se da con arreglo a una escala de mayor a menor rango. Entonces, entre mayor sea la responsabilidad o entre mayor sea el cargo que ejerce ese funcionario público, así es la responsabilidad que éste va a tener. Entonces, a menor rango, menor responsabilidad. Y también lo que se busca es unidad de mando. Lógicamente, por ejemplo, y el ejemplo típico ahora actual, el más conocido es el ejercicio, digamos, de potestades que ha venido planteando la presidencia de la República y el ministro de Salud, ¿verdad? En materia sanitaria. Ahí, digamos, nosotros vemos un principio de jerarquía plenamente definido y claramente determinado. El órgano superior siempre va a dirigir, vigilar, controlar y resolver conflictos entre los órganos inferiores. Dentro de esto, nosotros también mencionamos la descentralización como principio, pero más que todo siguiendo la doctrina española. Pero en el caso nuestro son formas de organización administrativa. Y ahí es donde encontramos nosotros la regulación de las instituciones autónomas y lo que son y qué son las instituciones autónomas. En el caso costarricense, como son los bancos, las aseguradoras y alguna otra que se establezca por 38 votos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esos son, digamos, en materia de descentralización. Además, como ustedes lo saben muy bien, pero nada más para recordar, hay una descentralización por territorio y una descentralización por materia, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, un ejemplo de una descentralización por territorio? ¿Cuál es, por ejemplo? Un ejemplo. Las municipalidades. Exactamente, las municipalidades, los consejos municipales de distrito. También hay ¿cómo se llama? Unión de varias municipalidades que lo permite el Código Municipal. Entonces, ahí tendríamos este tipo de principio ya plasmado. Y bueno, aquí está el artículo 168 y 169 que tiene que ver con el tema de la administración y los intereses y servicios locales. Corresponden a un gobierno municipal y igual el tema, digamos, de la, digamos, división por provincias, división territorial por provincias. Bueno, ustedes eso también, digamos, es como un repaso. El ente menor en relación con el ente mayor de Estado es conferida la personalidad jurídica por medio de la ley o conforme a la ley o la constitución política. No puede darse la descentralización por reglamento o acto administrativo. Se trata de una transferencia de competencia a título último, definitivo y exclusivo, por lo que el Estado, al darse esa competencia, no puede actuar en ella. Para recuperar dicha competencia solo se puede dar por ley. Y están las leyes de creación de las instituciones autónomas también. Y la desconcentración, que nosotros la habíamos estudiado, que se encuentra regulada en la Ley General de la Administración Pública, una desconcentración mínima y máxima, ¿verdad? Y que la tienen muchos órganos con personalidad jurídica instrumental, pero también los tienen los órganos simples de la administración pública. Es una transferencia de funciones en forma permanente de los órganos superiores a los órganos inferiores jerárquicamente ordenados. Es un sistema jurídico administrativo de carácter general que se produce cuando una norma objetiva atribuye a un órgano inserto en una estructura administrativa una competencia exclusiva, pero parcial sobre determinada materia, debilitándose en consecuencia las atribuciones del órgano superior al distorsionarse el vínculo que los une. Entonces, aquí en la desconcentración estamos frente a un criterio de transición que se le denomina, ¿verdad? Es una especie de limitación del poder a nivel interno. Algunos consideran que es propio de un sistema
burocrático centralizado. Otros consideran que se trata de competencia a otros órganos de la administración, pero la regla general es que los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica, como lo tienen las entidades públicas, digamos, las descentralizadas. Pero ahí está la excepción de los órganos con personalidad jurídica instrumental, que por ahorita, actualmente, hay un Mideplan, tiene un proyecto, va a presentar un proyecto de ley para eliminar todos los órganos con personalidad jurídica instrumental y volverlos todos a la estructura de la administración central. Eso es un proyecto, y eso va a disminuir completamente, digamos, el manejo discrecional que tienen de recursos públicos muchos de estos órganos con personalidad jurídica instrumental. Cualquier pregunta pueden hacerla, ¿verdad? Ok, hay fundamento constitucional, el 139, que nos habla del tema, digamos, de los ministros, que, bueno, digamos, dentro de la teoría del órgano, digamos, ellos son también órgano, digamos, superior dentro de cada una de las instituciones, y están pues ahí los diferentes ministerios. La desconcentración que hemos visto, ¿verdad? La máxima y la mínima, que están establecidas en el artículo 83 de la Ley General de Administración Pública. Y está uno de los principios más importantes en la actualidad, y si ustedes lo ven ahora en plena acción, por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria, ¿verdad? La Comisión Nacional de Emergencias, el 911, el Ministerio de Salud, el AIA, todos juntos, digamos, municipalidades, etcétera, todos tratando de coordinar el tema, digamos, de la lucha contra el COVID-19. Pese, digamos, a toda una problemática, la Asamblea Legislativa aprobando leyes, el Poder Ejecutivo aplicando, digamos, otras normativas, emitiendo decretos, etc. Entonces, este principio tiene por objeto realizar acciones conjuntas y evitar una duplicidad en la actividad de la administración pública. Por digamos, este es uno de los principios que justifica actualmente esa eliminación de los órganos con personalidad jurídica instrumental, ¿verdad? Es decir, que en estos momentos está dispersa la competencia de muchos órganos, como si fueran entidades autónomas, como si fueran descentralizadas, pero no lo son. Entonces tienen muchas limitaciones y hay poco control también. También se busca coordinar funciones y actividades de entes y órganos, coordinar la acción de los ministerios interesados en objetivos comunes, y la Sala Constitucional ha reiterado este criterio en materia de políticas públicas y cumplimiento de las mismas por parte de las instituciones autónomas. Sobre todo en materia ambiental se ha utilizado mucho. Otros principios son igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia. Algunos, digamos, de los votos de la Sala Constitucional lo que buscan es establecer, digamos, toda una serie de principios básicos en la organización administrativa y reiterar los principios que hemos visto anteriormente. Ok, eso es, digamos, en cuanto al tema, digamos, de esta presentación. Sí quisiera, digamos, más o menos hacerles un recuento a nivel de, digamos, la normativa aplicable y qué es lo que se pretende con el nuevo, digamos, con la nueva ley de empleo público. Vamos a ver, el asunto, digamos, del empleo público en Costa Rica es un tema muy complejo, porque tenemos muchos regímenes y subregímenes, ¿verdad?, de empleo público. Entonces, por ejemplo, las descentralizadas les es aplicable únicamente la ley de creación, ¿verdad?, y la ley general de administración pública. Pero dentro, digamos, de una descentralizada puede haber funcionarios que se hayan trasladado por una permuta o se haya un traslado vertical,
¿verdad? O horizontal, es decir, hay muchas formas, ¿verdad? Y muchas veces ellos se trasladan y mantienen el régimen jurídico laboral que tenían. Entonces, hay gente que se rige por el, digamos, que está dentro de la administración pública, pero puede estarse rigiendo, digamos, por, digamos, el Estatuto de Servicio Civil, que no sería, pues, digamos, lo lógico, por el Código Laboral o por normas especiales. Entonces, vamos a encontrar diversidad de normativa aplicable en eso. Lo que busca, digamos, la Ley de Empleo Público es uniformar toda esta normativa, pero es difícil porque mucha, digamos, de la normativa de empleo público ya viene desde la misma constitución política. Entonces, por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene su propia ley y su propio reglamento, ¿verdad? En materia, digamos, de recursos humanos. Y tiene como auxiliar al servicio civil. Pero quien nombra es el superior jerárquico de la Asamblea Legislativa, que es el directorio legislativo. Entonces ahí tenemos un régimen muy propio, ¿verdad? Igual el Poder Judicial. El Poder Judicial también tiene un sistema de nombramientos muy propio del sistema judicial y tiene su normativa, tiene la ley orgánica del Poder Judicial, tienen normativa, digamos, que regula a los diferentes órganos que tienen que ver con el procedimiento de concurso, de recursos humanos, digamos, el tema de la Corte Plena, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, ubicar los diferentes, digamos, regímenes en familias, ¿verdad? Entonces, es, digamos, importar una normativa como la española al derecho costarricense, porque lo que ellos quieren es crear gerencias dentro, digamos, de la administración pública. Y esas gerencias, digamos, va a implicar mayor presupuesto para pagar. Pero, digamos, a las clases gerenciales, digamos que a los superiores jerárquicos. Pero los demás funcionarios van a estar por un salario único. Y un salario único al inicio sí es como, sí podría considerarse que es atractivo, pero sus aumentos son aún anuales y son bajos. Entonces, ese es un tema que en un plazo determinado, digamos, van a evaluarse mucho esos salarios únicos. Y lo que está sucediendo es que hay una desmotivación de muchos de los funcionarios profesionales, sobre todo, de continuar con la administración pública, pues no se logra la expectativa que se requiere. Es más, vean que en estos momentos la mayoría de abogados, de abogadas que salen de las facultades de Derecho van a trabajar privadamente. Apenas es como un 20% que va a trabajar a la administración pública. Entonces vean que esto es un tema, digamos, que va a ser complejo porque entonces la especialización que se requiere en las administraciones públicas va a ir perdiendo, digamos, grupos, digamos, importantes de profesionales que se requieren en todo gobierno, en toda administración pública. Bueno, digamos eso que serían unos comentarios para que ustedes tomen en cuenta. Es importante que se lean por lo menos los primeros 50 artículos del Estatuto de Servicio Civil para que vean, digamos, cómo es el régimen estatutario. Ese es más que todo el régimen de la administración central. Y el tema, digamos, de las descentralizadas se rige mucho por todos los principios generales que están del artículo 1 al 20 de la Ley General de Administración Pública y por las leyes de creación. También es importante indicarles que el tema del INS, el tema del ICE, el tema de Correos de Costa Rica, Sociedad Anónima, sus funcionarios
tienen también otro, digamos, régimen jurídico aplicable. ¿Por qué? Porque entran ya como empresas estatales. Entran como, digamos, digámoslo así, con aplicación de derecho público y derecho privado. Entonces eso lo que trae consigo es más confusión a la hora de ver si los funcionarios de esas empresas son inamovibles o los pueden despedir en cualquier momento. ¿Qué fue lo que sucedió en un momento determinado cuando se entró en vigencia la nueva ley de correos de Costa Rica, Sociedad Anónima, donde hubo un despido masivo de muchos de los funcionarios que estaban? Entonces, todo esto, digamos, hay que considerarlo en un tema como es la función pública, si lo vemos directamente vinculado con el empleo. Ok. Entonces, tenemos las filminas de la semana pasada y estas. Para el tema van a tener 4 lecturas de función pública y no sé si tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema. ¿Está claro? Ok. Bueno, muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver 2 puntos. Bueno, para la exposición de hoy en 8, para hoy en 8 se va a hacer igual. Ustedes entran a las 4:30, 4:45 empezamos. Cada uno va a tener entre 5 y 7 minutos, ¿verdad? Para su exposición. La exposición es igual que las que hemos hecho en clase. Van a exponer una parte metodológica que es hipótesis, problema y el objetivo general, nada más. Después van a exponer como las ideas o conceptos más importantes. Y finalmente, yo sé que ustedes van a hacer más conclusiones, ¿verdad? Pueden hacer 5, 10, 20 conclusiones de su trabajo, pero solamente van a exponer 2 conclusiones únicamente, ¿ok? Entonces ya ahí tendríamos nosotros, ya se gastaron los 7 minutos, ¿ok? Entonces ahí estamos, ¿verdad? Es decir, en la parte metodológica sería hipótesis, problema y objetivo general. Después, unos minutos exponiendo el tema central de su investigación. Si tuvieron obstáculos en la búsqueda de información, es importante eso. Las fuentes, cómo han logrado, digamos, captar, digamos, las fuentes, ¿verdad? Porque como ahora estamos en el tema digital, ¿verdad? Es interesante ver si a alguno le interesa plantear eso. Y después 2 conclusiones, ¿ok? Eso es, yo igual voy a ir controlando el tema del tiempo y después a cada uno se le va a hacer preguntas si es necesario y dentro, digamos, de las preguntas, si es necesario, podemos ir abordando más los temas. Ignacio ya puede parar la grabación.